Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Amén. Eso fue lo que vimos hasta la semana pasada y vamos a hacer un pequeño recuento. En la primera oración que hace Pablo, porque esta es la segunda oración que hace Pablo en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, en la primera oración que él hace por los discípulos y los creyentes del Asia Menor, el énfasis era la iluminación en las verdades que Pablo les va a enseñar. Que el Señor les ilumine, que ellos las puedan entender. Pero ahora en este caso, la oración que hace Pablo, el énfasis no es el entendimiento, porque ellos ya entendían esas verdades, sino que la oración que hace Pablo en esta porción del capítulo 3 de Efesios, su énfasis es la capacidad de que ellos vivan en esas verdades. Porque una cosa es entender y otra cosa es vivir lo que entiendo. ¿Cómo podemos vivir en las riquezas que Cristo ha ganado para su iglesia? Humanamente no podemos. Es Dios quien hace vigentes esas verdades en nuestra vida por la acción de su Espíritu Santo. Amén. Y esto es bueno recordarlo para nosotros. Entender que las riquezas que tenemos en Cristo, no solamente es necesario entenderlas, sino vivirlas. Que ese vivir en esas verdades depende de nuestra unión con el Espíritu Santo. Pablo intercede por la iglesia y es a través de la oración que tomamos las riquezas de Dios y son vigentes en nuestras vidas. Ya el Señor las ganó, pero que sean una realidad en nuestras vidas y que nosotros las creamos, viene por la acción del Espíritu Santo. Y por eso hablábamos hace 8 días de confiar en el Señor y de la seguridad que Él nos brinda cuando vamos en oración. La oración que hace el apóstol Pablo tiene una división, y es que primero hace una petición, luego habla de la manera de lograr dicha petición, y luego habla del objetivo o meta de dicha petición. La semana pasada alcanzamos a ver la petición propiamente dicha y la manera de lograr dicha petición. ¿La petición cuál es? Que vivamos las verdades que la Escritura nos enseña de lo que Cristo ganó por nosotros. Amén. Y la manera de lograr dicha petición es ¿cómo? En oración. Es en oración y teniendo comunión con Dios, con el Espíritu Santo, que se vuelve una realidad el vivir en esas riquezas espirituales. Recuerden, la máxima del libro de Efesios es que somos muy, muy ricos. La petición. Pablo pide al Padre que le dé a la iglesia crecimiento en santidad. Es la petición propiamente dicha. Sin duda Pablo sabe que el crecimiento del cristiano depende de Dios. Y quiero que nos saquemos de la cabeza que ya naciste de nuevo y ahora vas por tu cuenta. Porque si seguimos pensando de esa manera, pues no distamos mucho de los arminianos. ¿Me comprenden? Listo, ya nací de nuevo, ahora voy por mi cuenta. No, nunca hemos estado por nuestra cuenta. Sí, nacimos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo puntualmente es que el Espíritu Santo ahora habita dentro de ti. Saquémonos de la cabeza que nacer de nuevo es que tú cambiaste. Tú en esencia sigues siendo el mismo, la misma. Tu manera de ver las cosas cambia, ¿sabes por qué? No porque tú ontológicamente hayas cambiado. Tu manera de ver las cosas cambia porque el Espíritu Santo actúa dentro de ti. Y vive dentro de ti. Ya tu principio rector no es el pecado. Ya tu principio rector es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo habita dentro de ti y tú ignoras al Espíritu Santo, que ya eso es una contradicción en un creyente, y no dependes de él en oración, en lectura de la palabra y en congregación, pues definitivamente no vas a crecer espiritualmente. Y vuelvo a repetir algo que dije ahorita en el curso de teología sistemática.
Se nos vuelve a nosotros inconcebible que un creyente no pueda vivir en santidad. ¿Cierto que se nos vuelve inconcebible eso? Pero sí consentimos que un creyente no pueda vivir, que un creyente, pero sí concebimos en nuestro interior que un creyente pueda vivir sin oración, sin lectura de la palabra y sin la congregación. Pues igual de inconcebible como es que un creyente no pueda vivir sin santidad, también de inconcebible es que un creyente pueda vivir su vida cristiana sin oración, sin lectura y sin congregación. ¿Lo comprenden? Van unidas. Es imposible que un creyente viva en santidad si no depende de Dios. Y hago una aclaración, porque no quiero que haya malas interpretaciones. La santificación es una obra sinergista, es decir, una parte la hace Dios y otra parte la hace el hombre. Mientras que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra monérgica, es decir, que solo la hace ¿quién? Dios. Pero el hecho de que la santificación sea una obra sinérgica quiere decir que hay dos partes involucradas, tú y Dios. No solo Dios y no solo tú. ¿Me están comprendiendo? ¿Y por qué tengo que hacer esta aclaración? Tristemente los cristianos muchas veces olvidan esto y se sienten como superhéroes espirituales que creen que pueden vivir en santidad por ellos mismos. ¿Me comprenden? Hubo un movimiento muy peligroso en la antigüedad que se llamó el perfeccionismo. Uno de los grandes promotores del perfeccionismo fue John Wesley, donde él decía que venía una segunda obra del Espíritu Santo poderosa en las vidas, donde nosotros podíamos alcanzar la perfección en esta tierra. Y eso está mal. Nosotros no alcanzaremos la perfección en esta tierra, pero eso no quiere decir que no nos esforcemos a diario para ser como Cristo. ¿Me comprenden? Tenemos que hacer lo que decía Juan el Bautista, que nosotros decrezcamos para que crezca Él. Amén. Que todos los días tú seas menos tú para que seas más como Él. Ese es el proceso de santificación. El proceso de santificación es que el fruto del Espíritu Santo, y aclaro una cosa, Gálatas habla del fruto del Espíritu Santo, no habla de tu fruto. Habla del fruto del Espíritu Santo en ti. Y por eso con certeza y con puntualidad les puedo decir que Juan 15 no nos llama a dar fruto, nos llama a depender de Dios para poder dar fruto, ¿ok? La misma palabra dice que podremos dar fruto porque la rica savia de Cristo correrá por nosotros. Y ahí sí seremos capaces, permaneciendo en Cristo, de llevar fruto. Aclaro. La palabra no habla del fruto del creyente, habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿saben qué es? El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. ¿Cuál es el fruto que debemos llevar nosotros? Ser como Cristo. Pero olvidémonos que podemos llevar fruto si no oramos, si no nos congregamos, si no leemos la palabra, si no tenemos estas disciplinas espirituales que le gritan al Señor que dependemos de Él. No vamos por nuestra cuenta. Amén. Entonces, la santificación es una obra sinérgica, sí, pero porque Dios ha hecho su parte y porque tú debes hacer tu parte. ¿Me comprenden? Dejamos de ver la santificación de manera correcta cuando pensamos que solo depende de nosotros. Pero también dejamos de ver la obra santificadora de manera correcta cuando pensamos que solo depende de Dios. Tú tienes un papel importante en tu santificación. Y si tú el día de hoy como creyentes no vives en santidad es porque en algo has sido negligente. Porque te aseguro que ya Dios hizo su parte. Y la sigue haciendo. ¿Tú por qué crees que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles? Según Romanos capítulo 8, para que tú seas conforme a la imagen del Hijo de Dios. Amén. ¿Ustedes por qué creen que el Señor Jesucristo intercede por nosotros a la derecha del Padre? Para que nuestra senda sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén.
El cristiano es un ser que sabe que sin Cristo es solo polvo. Pero también el cristiano sabe que con Cristo es un hijo de Dios, es coheredero de la gloria venidera y que puede ser capaz, por el poder de Cristo en él, de vivir en santidad. Amén. Ahora, ¿qué pide Pablo? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí es donde viene algo que quiero aclarar maravillosamente el día de hoy. ¿Por qué Pablo pide el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu? ¿Y por qué pide Pablo que habite Cristo por la fe en sus corazones si le está hablando a creyentes? ¿No han caído en cuenta de eso? Oiga, eso sería pertinente si le estuviera hablando a incrédulos. Que habite el Espíritu Santo en ellos. Que Cristo habite por fe en sus corazones. Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a creyentes. Porque puede que los creyentes del Asia Menor en algún momento, a pesar de ser creyentes, estaban descuidando su comunión ¿con quién? Con Dios. Porque yo debo cultivar el cuidar mi hombre interior. Y solo puedo cultivar el cuidar mi hombre interior con la comunión con el Espíritu Santo. Y que habite Cristo por la fe en vuestros corazones no quería decir que Cristo no habitara en ellos. Ya Cristo habitaba. Significaba que se arraigara y se cimentara en amor, que fue el siguiente punto que vimos. El cristiano debe afanarse en fortalecer su ser, su corazón, su espíritu. Hay muchos cristianos que pueden pasar 90 años en la iglesia, lo hablábamos hace 8 días, y seguir siendo inmaduros y niños en Cristo. Tristemente, un alto porcentaje de cristianos andan en dicha inmadurez espiritual. Y les leía hace 8 días algo que me llamaba poderosamente la atención, pero me entristecía. Alguien dijo alguna vez: si Dios quitara el Espíritu Santo de este mundo, la mayoría de los creyentes seguirían adelante y ni se darían cuenta de que Él se ha ido, porque la mayoría de cosas que hacen, las hacen sin la asistencia del Espíritu Santo. Y a mí eso me parece terrible. Por esa razón es que Pablo ora, no solo por los creyentes del Asia Menor, porque esta oración se extiende a los creyentes de todas las épocas. El cristiano debe saber que aunque él tiene responsabilidad en su santificación, es Dios mismo quien da el crecimiento. Dios es el que permite que crezcamos. Por eso el cristiano debe orar, debe humillarse ante Dios día a día y debe hacer una petición como la que hizo el apóstol Pablo. Así que la petición de Pablo al Padre es que fortalezca a los creyentes. ¿Y cómo el Señor puede fortalecer a los creyentes? Que los santifique por el poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Te estás sintiendo últimamente débil? ¿Cómo vas en tu proceso de santificación? Sería la pregunta. Ahora, ya hemos visto que Pablo va a pedir la petición puntual, pero vamos a ver ahora el propósito de la petición. Después de hacer la petición en su intercesión, el apóstol Pablo entra a mostrar lo que una vida que se santifica cada vez más puede lograr. Escúchenme bien, el apóstol Pablo va a empezar a mostrar los resultados en la vida de una persona que se santifica continuamente. La santificación del cristiano le permite comprender y conocer con mayor fuerza el amor de Cristo. ¿Por qué casi siempre que estamos en momentos de dificultades, y cuando hablo de dificultades no hablo de problemas externos, sino de conflictos internos tú, donde luchas con un pecado, donde estás diciendo, hombre, ¿cómo hago para dejar esto? ¿Por qué inmediatamente tú sientes que Dios no te ama? Porque está muy ligada la santificación a tu conocimiento y entendimiento del amor de Dios. Y debemos asociar esas dos. En la manera que tú te santificas, tú comprendes de manera más profunda el amor de Dios. El amor de Cristo es nuestro cimiento. Y entre más le conozcamos y más arraigados estemos, las dificultades de la vida que nos pondrán a prueba, no nos moverán. Porque nuestro cimiento va a ser ¿qué? Fuerte, profundo, estable.
Pablo ora para que los creyentes tuvieran una experiencia más profunda con Cristo. Los cristianos necesitamos saber que estamos parados sobre la obra de amor de Cristo. Y la obra de amor de Cristo es una obra, escúchenme bien, para siempre. Y el amor de Cristo, escúchenme bien, es incondicional. Iniciamos el día de hoy con el tema de hoy. Efesios 3, desde el verso 19, parte B, hasta el verso 21. Repito parte del verso A para que entendamos. Efesios 3, 19 en adelante. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que sin conocer el amor de Dios no podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Es posible comprender algo sin realmente hacer lo propio? Es la pregunta que les quiero plantear hoy. ¿Es posible comprender algo sin realmente hacer lo propio? ¿Yo puedo comprender el amor de Dios si no es una realidad en mi vida? Hombre, el viernes hablábamos de la verdadera fe, de la fe salvífica. Y la fe salvífica es una fe que afecta tu entendimiento, tus emociones y tu voluntad. Es decir, que tú lo que escuchas, sí, lo entiendes, y porque lo entiendes, lo apruebas, pero luego inmediatamente lo practicas. Esa es la fe salvadora. Y lo mismo debe pasar con lo que conocemos de parte de Dios. Lo entendemos, lo aceptamos, lo abrazamos y lo practicamos. Debemos recurrir al Padre clamándole que dicha verdad sea una realidad en nuestra vida. Es allí donde esto se va a convertir en convicciones. Hablaba esta semana con una compañera del trabajo. Ella le dicta inglés a los grados octavos y novenos. Y no sé por qué terminamos hablando de una fotografía que esa se había tomado. Y ella me dice, terminé hablando con ella porque había un libro en su mesa. Yo le dije, ¿este libro es tuyo? Un libro que se llama Dile adiós a las citas amorosas, algo así, que es de noviazgo y es cristiano. Yo le dije, ¿ese libro es tuyo? Porque yo había tenido una imagen de ella de agnóstica. Y yo le dije, ¿este libro es tuyo? Y me dice, no, ese libro no es mío. Y yo, entonces, ¿de quién es? Me dijo, de fulana de tal. Pero yo ya lo leí. Y yo, ¿y cuándo? Me dijo, cuando yo iba a la iglesia. Yo le dije, ¿tú ibas a la iglesia? Y me dijo, sí, cuando tenía 15 años. Ya tiene ahora 23. Y me quedé mirándola. Me dice, ¿de verdad? Fui a tal iglesia durante tantos años y mejor dicho, fui de liderazgo y todo eso, pero ya no. Y yo me quedé mirándola. Yo le dije, fijo, entraste a la universidad y en la universidad te derrumbaron todos los argumentos supuestamente bíblicos y ahora eres agnóstica. Se me quedó mirándome así. ¿Y cómo lo sabes? ¿Saben por qué pasa eso en la universidad? Porque no era una verdadera fe. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, cuando la aceptas en tu corazón y cuando la aplicas en tu vida, tú formas en tu vida convicciones. Y una convicción difícilmente será quitada, porque será la obra de Dios en tu vida. ¿Sí? Que no solo se trata de entender o de sentir, sino también se trata de que ese pensar y ese sentir trascienda en la acción. Amamos a Cristo porque entendemos lo que Él hizo por nosotros, pero lo entendemos relacionándolo con nuestra vida, porque Dios lo ha plasmado en nuestro ser a través de su Santo Espíritu. A veces pienso que la obra de Cristo se repite tanto en la iglesia cada domingo que hay personas que se vuelven insensibles a la obra del Señor. Esa bendita verdad hizo que Pablo se apasionara por predicar el evangelio. Esa bendita verdad fue lo que hizo que Pablo dejara todo y lo tuviera por basura.
Abandonó toda su antigua manera de vivir, sus hábitos, sus paradigmas, todo lo llamó basura. Por ese bendito mensaje que algunos lo escuchan tanto que ya no los permea. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo les está entrando de una manera intelectual. Y allí sentado esa persona lo único que repite es: eso yo ya lo sé. Eso yo también ya lo sé. Eso yo también ya lo sé. Oye, ¿no hay algo más? O sea, ¿no hay algo más? O sea, deberíamos hacer como reunión de jóvenes, como reunión de damas, de caballeros, de niños. ¿No hay algo más? Aquel creyente que cada vez que escucha la palabra dice: no hay algo más, fijo, no la aplica. Y se ha convertido solamente en un ejercicio intelectual o emocional. Pero no en una convicción que lleva a vivir cada verdad de la Escritura. Si un día tú allí sentado o sentada sientes apatía por lo que se está hablando, hace rato te volviste en un intelectual, no en un creyente que vive la verdad. ¿Me comprenden? Porque la vida cristiana es una vida que se arraiga en la comunión con Jesús, no en conocer de Él, sino en conocerlo a Él. Muchas personas conocen doctrina, pero caen en graves pecados porque no caminan en la plenitud de la presencia y el amor de Dios. Y esta es la gran paradoja. Miren cómo comienza el versículo 19 que les acabo de leer. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Yo les digo, ¿esa frase tiene algún sentido? Vuelvo y se la repito. Y de conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo: conoce lo que no se puede conocer. Pablo quiere que conozcamos personalmente el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Este es un amor que va más allá de nuestra comprensión humana. Por eso, si no actúa el Espíritu Santo, no vamos a comprender el amor de Dios. Este amor Pablo lo ha expuesto maravillosamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pero yo quiero usar otros textos que no sean Efesios, para que más o menos entendamos el amor de Dios. Y necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, porque no quiero desconectar lo que hemos venido hablando, lo que estamos hablando ahora. La petición de Pablo es que nosotros vivamos en las verdades que nos han sido enseñadas. Pero no vamos a vivir en esas verdades si el poder de Dios no actúa en nosotros. Y el poder de Dios se evidencia en nosotros cuando vivimos en santidad. Ahora, no podemos vivir en santidad si no tenemos una relación íntima con el amor de Dios. Ahora, no podemos tener una relación íntima de conocimiento del amor de Dios si no nos es revelado por Dios mismo. ¿Están entendiendo la cadena? Miremos algo. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado. ¿En qué condiciones estaba el pueblo cuando Jeremías habló de esto? ¿En una condición satisfactoria? ¿O cómo estaban? Estaban en pecado. O sea que el amor de Dios es un amor ¿qué? Incondicional. Salmo 103, 11 al 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este pasaje de Salmo 103 habla de cómo en un creyente no solamente Dios le perdona, sino le motiva a la santificación. Y Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas profetiza cuando el pueblo ha sido llevado en cautiverio y nuevamente va a regresar. ¿Me comprenden? O sea, una y otra vez el pueblo pecando y una y otra vez el Señor teniendo misericordia de ese pueblo. Amén. Ese es el complejo e indescriptible amor de Dios. Dios ama a un pueblo que no merece que lo amen. Y cuando actúa en él, lleva a que ese pueblo ame la santidad.
Pero aun cuando ese pueblo fallare, el Señor lo puede restaurar. ¿Están comprendiendo los ingredientes del amor de Dios? ¿Tú crees que el amor de Dios te alcanzó cuando eras un pecador? Bueno, está bien, pero añádele a eso algo. Que ahora que eres un creyente verdadero, ya has nacido de nuevo, debes vivir en santidad. Ah, ¿crees eso? Ah, bueno, pero también añádele otro elemento. Que aunque hemos sido llamados a santidad, en el momento que peques, tienes un Dios que te puede restaurar. Porque Él no te está llevando la cuenta. Sí, anhela que nosotros vivamos en santidad y tengamos el carácter de Cristo. Pero Él sabe que en esta tierra no lo vas a lograr. Esto no es un aplauso, ni una apología, ni una disculpa para que peques. Porque si un creyente a voluntad peca, no es creyente. Amén. Pero si tú entiendes completamente que el amor de Dios te alcanzó cuando eras un pecador, y entiendes muy bien que el Señor te está santificando, pero no entiendes que Dios restaura aún al creyente que peca, tu conocimiento del amor de Dios es incompleto. Ahora, si crees que Dios restaura al creyente, y Dios es un Dios de oportunidades, pero no entiendes que Dios es un Dios que demanda santidad, también tienes un incompleto conocimiento del amor de Dios. Pero si eres de los que entiendes sobre la santificación y sobre la gracia, pero en ti hay profundos problemas de culpa, que te la pasas preguntándote, ¿seré salvo o no lo seré? Porque la culpa te corroe. Pues algo está sucediendo con tu comunión con Dios y no estás comprendiendo el amor de Dios que excede todo conocimiento. ¿Me están comprendiendo? Fusionar estas tres dimensiones del amor humanamente es imposible. Humanamente es imposible que yo crea que Dios me perdona sin haber hecho nada. Humanamente es que me ha llamado, sin que yo haya hecho nada y haya estado en pecado. Humanamente eso es imposible porque el hombre siempre demandará hacer algo para que lo amen. ¿Me comprenden? Pero también humanamente será difícil comprender, imposible comprender que yo puedo vivir una vida en santificación. Pero también humanamente será imposible creer que a pesar de no tener una santificación 100% total, el día que falle el Señor me pueda restaurar. También humanamente es imposible entender eso. Por esa razón dice la palabra, y el apóstol Pablo ora para que conozcamos lo que es difícil de conocer y de comprender. Puntos que no debemos dejar de pasar por alto. Y esto me agrada y me fascina, porque Dios nos dejó una forma de comprender su amor incomprensible. ¿Y saben cuál fue? Haciéndonos vivir en comunidad. Un punto que no debemos dejar pasar por alto es que el crecimiento en el conocimiento del amor de Dios se da al interior de la comunidad de los santos, en la iglesia. El diseño de Dios para que nosotros comprendamos su amor es poniéndonos a vivir en comunidad. ¿Ustedes quieren comprender un poquito más cómo Dios te pudo amar a ti sin tú merecerlo? Pues Dios te va a demandar que ames a un compañero tuyo de la iglesia que no merece tu amor. ¿Quieres ver y quieres comprender lo necesaria que es la santidad al interior de mi relación con Dios? El Señor te va a poner en medio de una iglesia donde tal vez un hermano tuyo peque contra ti y tú entiendas lo malo de su acto, y aún así que Dios tiene la oportunidad de poder restaurarlo. ¿Me están comprendiendo? Dios usa la iglesia como el ejemplo lúdico para que entendamos su amor. No puedo crecer en santidad si no comprendo el amor de Dios. Y no puedo comprender el amor de Dios de manera humana. Entonces Dios nos deja una ayuda didáctica para comprender su amor. Nos permite vivir en comunidad. Y Dios se va a poner en el lugar donde Él ha estado siempre. Te va a poner a amar personas que no merecen tu amor. Te va a poner al lado de personas que tú tienes que darte cuenta que esa persona necesita santificarse.
Y cuando tú vayas a decirle, es que tú necesitas santificarte, tú inmediatamente vas a decir, oye, pero yo también. Y el Señor le diga, tenga paciencia. Yo estoy teniendo el proceso con Él. Así como tengo paciencia contigo y tu proceso. ¿Me están comprendiendo? Esa es una manera lúdica de entender el amor de Dios. Crecemos, maduramos y nos santificamos en comunidad. Aquel que aislado piensa crecer en el conocimiento del amor de Dios y experimentarlo, no lo podrá lograr. Los creyentes no hemos sido llamados a ser llaneros solitarios. ¿Será un cristiano? Si es que así se le puede llamar, porque un cristiano no vive solo. Será un cristiano, si así se le puede llamar, raquítico, inseguro, triste e inmaduro. Yo te pregunto, ¿a ti te cuesta vivir en comunidad al interior de la iglesia? ¿Estás blindado? ¿Vienes cada 8 días a la iglesia blindado o blindada? ¿O tienes real comunión con otros hermanos cuando vienes cada domingo? Yo no te estoy pidiendo que le digas a todos toda tu vida. Yo no quiero que la iglesia se convierta en una cocina donde todo el mundo sabe de todo el mundo, no. Pero me refiero, vienes abierto a aprender, no solo del sermón, sino de tus hermanos. ¿Le das una lectura correcta a cada cosa que pasa al interior de la iglesia? Y el vivir en comunión al interior de la iglesia te lleva a crecer en amor con Dios. ¿Cuál es el objetivo de Pablo con toda esta oración? Efesios 3:19, la parte B. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El propósito de todo esto, el objetivo de todo esto es que la plenitud de Dios sea una realidad en tu vida. Conocer y vivir el amor de Cristo nos transforma. Y aquí toca por obligación leer Romanos 12 del 1 al 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocer y vivir el amor de Cristo es algo paulatino, mis hermanos. Sí, la regeneración es inmediata. Sí, el nuevo nacimiento es instantáneo. Sí, pero que tu mente cambie es un proceso. Levante aquí la mano, ¿quién? Luego de haber nacido de nuevo, ya en todo su mente cambió. ¿No ha sido acaso un crecimiento? ¿No ha sido acaso que has leído la palabra de Dios y a medida que lees la palabra y te alimentas de ella y oras, vas aprendiendo más y más y más y tu cosmovisión del mundo cambia? ¿No es así? Yo te pregunto, después de 2 o 3 meses de venir a la iglesia, cuando se te predicó sobre la ofrenda, pongamos un ejemplo, ¿tu visión acerca de la ofrenda no cambió? Pues eso es una muestra de que tu cambio de mentalidad es progresivo, no es inmediato. Porque ¿sabes qué tiene que hacer el Señor a través de la palabra? A través de la palabra Él desestablece tus paradigmas mundanos y establece paradigmas bíblicos. ¿Me comprenden? Y eso nos va a llevar toda la vida. Si tú al día de hoy me dices que tú, como fuiste nacida de nuevo de inmediato, también tu mente transformada de una, te estoy diciendo, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque en nuestra mente nosotros nacimos de nuevo porque el Espíritu Santo vino a habitar en nuestras vidas, pero nuestra mente sigue intacta, sigue caída. ¿Y saben qué tiene que hacer el Señor? Tiene que empezar a derrumbar argumentos en nuestra mente. ¿A través de qué? De la palabra, para establecer su verdad en nuestra vida. Dice, el Espíritu Santo morará en ustedes y los conducirá ¿a dónde? A toda verdad. Si ven que el proceso de santificación es un proceso, no es algo que se da inmediato. Yo puedo pararme aquí y decirte a ti con cara de enojado,
pecaste contra Dios, terrible lo que has hecho, y tú no cambiar. Porque a ti te cambia es la palabra de Dios. Ahora la pregunta del millón es, ¿eres diligente con la palabra de Dios? ¿Eres negligente con tu proceso espiritual? Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Les pregunto, ¿esto no habla de un proceso? ¿Adquiero la imagen del Señor de una? No, es un proceso. Somos transformados de gloria en gloria. Ahora, ¿pero por qué soy transformado? Porque veo la gloria de Dios a cara descubierta. Es decir, tengo comunión con Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, difícilmente entenderé la manera en que Dios quiere que yo viva. Amén. Conocer y vivir el amor de Cristo conduce a la madurez cristiana. Y me voy a adelantar un poquito en lo que hemos estado viendo de Efesios. Voy a ir a Efesios capítulo 4, verso 13. Y me voy a adelantar, ¿saben por qué? Porque aquí en la iglesia, no sé si ustedes habían caído en cuenta, aquí en la iglesia ya vimos gran parte del capítulo 4 de Efesios. El pastor Pablo vino y nos predicó aquí Efesios 4, del 1 como hasta el 19. Y nos habló de 4 puntos. Nos habló de la madurez espiritual, nos habló de los dones y de los regalos de Dios, y nos habló de la importancia de la unidad, y nos habló de que nuestra identidad en Cristo fue el cuarto tema. La identidad en Cristo estaba en que nosotros tuviésemos una doctrina, una sola doctrina. Maravilloso. Por eso es que me puedo adelantar al capítulo 4 de Efesios, verso 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este peregrinaje no seremos como Cristo perfectamente, pero el propósito de Dios con su familia es que lo representemos y que seamos como Él. Nosotros cada día debemos ser más como Cristo y menos como nosotros. Y vivir bajo la verdad de su amor se convierte en la base de dicho propósito. Me adelanto un poco más, Efesios 5 del verso 1 y 2, porque escúchenme bien. ¿Qué ha hecho Pablo durante los 3 capítulos de Efesios? Llenar de doctrina, fortalecer, establecer un piso muy estable de doctrina en los creyentes del Asia Menor. Pero a partir del capítulo 4 empieza a hablar de la práctica de dicha doctrina. ¿Me comprenden? Por eso él termina el capítulo 3 como orando. Señor, que ellos sean capaces de cumplir todo lo que les voy a decir ahorita que tienen que hacer en su práctica. Señor, capacítalos. Mis hermanos, esto no es que yo tomé este pasaje y le di una interpretación la que yo quise. El mismo apóstol Pablo está orando para que el Señor capacite a la iglesia para que pueda vivir en santificación. Los primeros 3 capítulos los fortaleció con doctrina, pero él no los quiere llenar solo de entendimiento, quiere que ese entendimiento sea llevado a la práctica, porque desde el capítulo 4 les va a decir a ustedes: ustedes son creyentes, hagan esto. Ustedes son creyentes, hagan aquello. Ustedes son creyentes, hagan lo otro. Esa es la realidad de una verdadera dinámica al interior de la iglesia. Él, antes de hacer esto, ¿qué hace? Ora. Porque él entiende que la gente va a hacer lo que debe hacer un creyente, no porque él lo dijo, sino por la operación del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Lo están comprendiendo? Y por esa razón leo Efesios 5 del 1 al 2. Miren esto. Dígame si esto no es decirle a la iglesia lo que tiene que hacer en la práctica. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y nos entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero
pastor, me acabas de decir que yo no voy a ser como Dios en esta tierra. Sí, y el hecho de que no pueda ser como Dios en esta tierra y en este peregrinaje no quiere decir que no te esfuerces en ser imitador de Él. ¿Por qué fuimos creados nosotros? ¿Para hacer qué? Imagen y semejanza de Dios. Cuando tú mientes, no eres la imagen de Dios, porque Dios es veraz. Cuando permites la inmoralidad en tu vida, no eres la imagen de Dios, porque Dios no peca. Me encanta lo que dice 1 Corintios 13. La última frase es: el amor no deja de ser. Y mucha gente ha interpretado ese texto como que el amor no deja de ser, es que el amor no se acaba. No, eso no significa el amor no deja de ser. El amor no deja de ser significa el amor no deja de tener las características de lo que es el amor. Si algo llamado amor tiene otras características que no son las que enfatiza el apóstol en todo el capítulo, eso no es que haya dejado de ser amor, es que ¿qué? Es que nunca fue amor. Yo evidencio con mi comportamiento que soy creyente. Y si mi comportamiento no demuestra que soy creyente, no quiere decir que dejé de ser creyente. Significa que ¿qué? Que nunca lo fui. Tremendo, ¿cierto? Pablo termina esta intercesión adorando y glorificando a nuestro Dios. Pero al hacerlo, enseña a los cristianos a tener siempre una expectativa mayor de la obra de nuestro gran Dios. Es decir, Dios siempre va a hacer más allá de lo que tú pides. Ahorita la lucha es cómo vivo en santidad. ¿Cómo vivo en santidad? Dios va a operar en ti, que no solamente te va a llevar a vivir en santidad, sino que va a cubrir más allá tus expectativas. Efesios 3:20, volviendo al pasaje que nos está dirigiendo hoy. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Voy a leerles una paráfrasis de lo que quiso decir Pablo con él. Aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Miren esta paráfrasis. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente, más abundantes y mucho más abundantemente. Eso fue lo que trató de decir Pablo. Lo que pasa es que el hebreo es un lenguaje muy rico y a veces el español se queda corto. La traducción Reina Valera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, fue la sobria manera de decir: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente más abundantes, mucho más abundantemente. Nos quedamos nosotros llorando: es que no puedo vivir en santidad. No puedes. No puedes. Se los voy a decir como se los dije el viernes a los del seminario teológico, porque me parecería injusto si se los dije a ellos así y no a ustedes. El apóstol Pablo llorándole al Señor porque le ha pedido 3 veces que quite el aguijón en la carne. Señor, ya van 3 veces que te pido que me quites este aguijón de la carne. Y ustedes conocen lo que dice el pasaje. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional le dice Dios al apóstol: me has pedido 3 veces que te quite el aguijón en la carne. Ok. ¿No te basta mi gracia? ¿Cuántos aquí lloramos porque es que no podemos vivir en santidad? El Señor en esta mañana te pregunta: ¿no te basta la gracia de Dios? ¿Qué más quieres? ¿No te basta que el Espíritu Santo habite en ti? ¿No te basta que Cristo murió en la cruz por ti? Tú tienes todas las garantías. Cuando un creyente toda la vida se la vive pasando diciendo que no puede vivir en santidad, no es que no pueda vivir en santidad, es que no quiere. Levante la mano aquí a quien no le basta la gracia de Dios para decirle que no es creyente. ¿Saben qué hace Pablo? El Pablo que comenzó la oración diciendo: 3 veces te he clamado
termina diciendo, yo de buena gana, yo de buena gana me gloriaré más en mis debilidades que en mis fortalezas. Porque cuando soy débil, entonces, y solo entonces, soy fuerte. Nuestra debilidad nos debe llevar solo a un lugar, a la presencia de Dios, a depender de Él y a entender que Él me ama no por lo invulnerable que soy, sino que ama a pesar de lo vulnerable que soy. Cuando reconozco mi debilidad y reconozco su poder actúa en mí. Por un momento piensa en lo más grande que tu existencia puede creer de parte de Dios. Pues te tengo noticias. Eso que piensas de lo más grande que Dios puede hacer en tu vida es corto a lo que en verdad Dios va a hacer en tu vida. El pensar que Dios no puede operar en tu vida para vivir una vida en santidad no es el pensamiento de un verdadero creyente, porque es incredulidad. Necesitamos una visión de Dios que aumente nuestra fe en la grandeza de Dios. Y la mejor manera de hacerlo es llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. La mejor manera de entender eso que tiene aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente más abundantes y mucho más abundantes. La única manera de entender el Dios, se lo parafraseo de esta manera, la única manera de entender el Dios tan grande que tenemos es meditando en la palabra de Dios. Reflexionemos en esto. ¿Cómo es posible que seres tan incapaces, con una naturaleza corrompida como nosotros, reflejemos la grandeza y la multiforme sabiduría de Dios? Y esto ya lo hemos visto. Es Dios quien actúa en nosotros para que esto sea una realidad. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, ya que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quiénes? En nosotros. Abraham, Moisés, Gedeón, David fueron hombres débiles en los cuales actuó el poder de Dios. Tomemos un ejemplo que toma Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago 5, 17 al 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Pero qué hizo? Ustedes conocen el pasaje. ¿Qué hizo él? Oró. Oró. ¿Cuál es el propósito de toda esta acción de Dios en nuestras vidas? Para manifestar su sabiduría. El mismo propósito de todas las cosas, que la gloria se la lleve Dios. Si yo a ustedes les enseño aquí que ustedes por ustedes mismos son capaces de vivir en santidad, ustedes se llevan la gloria. No podemos, necesitamos de Él. No podemos, no se puede volver una excusa para no vivir en santidad. La próxima vez que tú pienses, es que no puedo vivir en santidad, ojalá el Espíritu Santo te haga eco esa pregunta del Señor. ¿No te basta mi gracia? Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero yo quiero que ustedes noten que Pablo dice, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia. Dios quiere que su gloria se refleje en la comunidad que Él ha creado. ¿Por qué no nos hizo seres perfectos y ya luego de que nacimos de nuevo? ¿Ustedes no se han preguntado eso? Oiga, nacemos de nuevo y ya, no volvemos a tener problemas con eso llamado pecado. ¿Saben por qué? Porque Él quiere mostrar a su iglesia como ejemplo de dependencia de Dios. Una gloria que siempre, por siempre y para siempre sea reflejada por la iglesia.
una gloria para Dios. El ministerio más grande de la iglesia está en el futuro. Lo que hacemos aquí y ahora nos está preparando para la eternidad cuando glorifiquemos a Dios para siempre. Miren, hay varios estados del hombre. El hombre antes de caer en Adán podía pecar y podía no pecar. Luego de la caída, todos los seres humanos no podían dejar de pecar. Luego esos hombres naturales, caídos, con la regeneración, vuelven al estado de Adán. Pueden pecar o pueden no pecar. Pero en la gloria, ¿en qué estado vamos a estar? Cuando estemos por siempre habitando en la presencia de Dios, no podremos pecar, porque el pecado se ha destruido y la muerte. A eso es a lo que nos está llevando el Señor. Hoy día sí podemos dejar de pecar. La santificación de Dios en nuestras vidas será una realidad si tenemos una comunión real con su amor. Y su amor se refleja al interior de la comunidad con otros creyentes. Entenderemos que es el poder de Dios en nuestras vidas. Conclusiones. Esto es lo que Pablo pide a Dios por su iglesia. Que entienda y que viva. Y por eso después de exponer, entra a mostrar cómo debemos vivir. Y eso es lo que va a pasar desde el capítulo 4 en adelante en Efesios. Él va a empezar a demostrar cómo vivir. Hagan esto, hagan lo otro. Ustedes van a leer desde el capítulo 4 de Efesios. Él empieza a hablar cómo se debe comportar la iglesia, cómo se deben comportar los maridos, cómo se deben comportar las esposas, cómo se deben comportar los hijos. Empieza puntualmente a hablar de la práctica cristiana. Amén. Pero no podía hablar de la práctica cristiana si primero no habla de la doctrina cristiana. Pero tampoco podía hablar de la práctica cristiana sin primero no hablar de la dependencia cristiana para poder cumplir la doctrina y aplicarla en la vida diaria. ¿Qué hemos visto en el capítulo 3? El cristiano debe tomar las riquezas espirituales que le pertenecen, pero para poderlas tomar debe ser lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón el apóstol Pablo ora para tener fuerza en nuestro ser interior, para una nueva profundidad en el amor de Dios, y con esa profundidad comprensión espiritual. Y teniendo todos esos elementos, podremos vivir en la plenitud de Dios. Amén. Solo me resta orar para que sea el Señor el que haga esto en esta iglesia local. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Es tu obra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Obra en esta iglesia local. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.